del poema de Ramón de Campoamor, que establece, ¿no es cierto?, que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con el que se mira. Y podemos apreciar también la esencia de la geotecnia, ¿ya? En el dibujo, ¿no es cierto?, que aparece en el libro El Principito, donde él mostraba a una boa giriéndose a un elefante, y lo que la gente veía era un sombrero, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que para diseñar estructuras, nosotros tenemos los siguientes normas y códigos, ¿no es cierto? Están la Ley General de Urbanismo y Construcción, el Manual de Carretera, las normas chilenas o decretos, ¿no es cierto? Y en particular, en el caso de la mecánica de suelos, tenemos la NSH 1508, oficializada del año 2008, y el Decreto Supremo número 61 del año 2011, que versa sobre la clasificación sísmica, donde está inmersa la clasificación sísmica de los suelos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los materiales más utilizados en la construcción? La verdad que hormigón, acero, madera, plástico, asfaltos y las combinaciones de esto. Y la verdad que el proceso constructivo hoy en día es un proceso industrializado en el cual, saliendo uno de las fundaciones, pasa a ser un proceso industrializado, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, del hormigón, nosotros conocemos bien sus propiedades, lo mismo que del acero, ¿ya? Conocemos su resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, ¿no es cierto?, los módulos elásticos, ¿ya?, módulos de corte, pero, ¿qué pasa con los suelos? ¿Ya? Podemos hablar de un módulo elástico, ¿ya? Podemos hablar de una resistencia a la compresión o a resistencia a la tracción. ¿Qué nos pasa con el módulo de Poisson? ¿Ya? De acuerdo con lo que establece el doctor Claudio Laya, tenemos que asimilar un comportamiento ideal del suelo. ¿Y en qué se basa este comportamiento ideal del suelo? En que nosotros aceptamos que sus propiedades van a ser constantes, homogéneas, isotrópicas, que van a presentar un comportamiento lineal, ¿ya? Y que se relacionan, ¿no es cierto?, en un estado tensional de forma elástica. ¿Qué significa eso? Que yo aplico carga, el suelo se va a deformar, yo quito la carga y el suelo vuelve a su estado anterior, ¿no es cierto? Distinto a lo que es el comportamiento ideal real del suelo, ¿no es cierto?, en el cual el suelo es un discontinuo, ya que sus propiedades sí no van a variar en el espacio y el tiempo, es un inhomogéneo, ¿ya?, es anisotrópico, ¿ya? La respuesta no necesariamente va a ser lineal, dadas las condiciones, ¿no es cierto?, en los estados en los cuales se encuentra el suelo. Y bueno, mi profesor Olaya, ¿no es cierto?, él lo colocaba como anelastic, ¿ya?, para formar el acrónimo, pero el comportamiento del suelo no necesariamente va a ser un comportamiento elástico, ¿ya? Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que el globo terrestre, su característica fundamental que tiene es que está en un constante cambio, ¿ya? ¿Cuál es el problema de estos constantes cambios? Que no son a escala humana. Y la verdad que muchos de los cambios que se han presentado no necesariamente han sido con la presencia de seres pensantes sobre la superficie de la Tierra, y la verdad que este fenómeno de los seres pensantes todavía está en análisis, ¿ya? Por un lado, tenemos las fuerzas tectónicas, ¿ya?, que son las encargadas de crear relieve, y por otro lado, nosotros tenemos las erosivas que están arrasándola. Y siendo bien responsable con lo que les voy a comentar, yo siento que Chile, particularmente dada su ubicación dentro del planeta, ¿no es cierto?, somos por un lado privilegiados, porque somos testigos constantes de este proceso de creación de los suelos, ¿ya? Un proceso lento, ¿no es cierto?, que tarda, pero que se va manifestando de acuerdo con todos los fenómenos geológicos que a través del tiempo nos están ocurriendo. Nosotros siempre vamos a estar, ¿no es cierto?, sometidos a los terremotos, las erupciones volcánicas, las marejadas, ¿no es cierto?, y los aluviones que cada cierto tiempo se van presentando debido a la precipitación y la acumulación de agua en cordillera, que posteriormente, ¿no es cierto?, el agua va tomando velocidad y va tomando las características erosivas, ¿ya? Por otro lado, la geología, ¿no es cierto?, es una ciencia histórica. La verdad que la geología, lamentablemente, bueno, utiliza muchas y muy variadas escalas de trabajo. El problema es que no puede trabajar con el factor de tiempo humano, y su escala de tiempo
no puede ser utilizada, ¿no es cierto?, en el laboratorio. La verdad que hacer en laboratorio los procesos geológicos, reproducir en el laboratorio los procesos geológicos que han tardado miles de años para poder formar, ¿no es cierto?, lo que es la roca, los procesos de transformación de la roca, de ser una roca, ¿no es cierto?, sedimentaria, ¿no es cierto?, anteriormente a ser la roca ígnea, después metamórfica. Ese proceso geológico cuesta un poco, ¿no es cierto?, es prácticamente complicado de poder reproducirlo en el laboratorio, ¿ya? Ahora, la pregunta que subyace, ¿no es cierto?, es ¿qué son los suelos? ¿Qué entendemos por suelos? ¿Ya? Es un compuesto por partículas sólidas, agua, aire, huesos de pollo, entre otros. La verdad que siempre nos queda ahí como qué es lo que nosotros vamos a considerar como suelo. Por otro lado, ¿qué entendemos por mecánica? ¿No es cierto? Hemos escuchado de leyes, los principios, Newton, este tema del comportamiento de los cuerpos sólidos, ¿ya? Tensiones y deformaciones en estado elástico, estado plástico, en qué momento nosotros pasamos de un estado elástico a un estado plástico, qué significa el estado plástico, ¿ya? Por otro lado, ¿qué es el cuerpo sólido? Aquello que podemos predecir su comportamiento, aplicamos cargas, se deforma, y estas deformaciones nosotros sabemos a priori hasta qué grado van a ser en función de la carga que le aplicamos, podemos predecir el comportamiento, podemos controlarlo, ¿ya? La verdad que le quitamos el libre albedrío, ¿ya? Ahora, si a esto le sumamos, ¿no es cierto?, que es un laboratorio donde hacemos ensayos y pruebas, ¿qué buscamos? Cuando tomamos una muestra de suelo y la llevamos al laboratorio, ¿qué buscamos? Y yo creo que Felipe Olivares, que creo que esta mañana nos va a poder ahí ayudar un poco más a tratar de responder estas dudas que se presentan, ¿ya? De esta forma, vamos a tener nosotros al suelo, probablemente tal, que es el punto de interés de nosotros, ¿ya? Tenemos la mecánica con sus principios, sus leyes, ¿no es cierto?, y el laboratorio. Y todo esto lleva a lo que nosotros entendemos como mecánica de suelo, que es el análisis y la comprensión de las propiedades del suelo, ¿ya? Ahora, ¿qué es la mecánica del suelo? ¿Qué es la geotecnia? ¿Ya? La verdad que algunos piensan que es la ciencia más exacta después de la brujería, ¿ya? Es la incertidumbre llevada a su máxima expresión, y la verdad que esto va a depender, ¿ya? Como lo señala un querido ingeniero, Pablo Castaño, español, es un trabajo a luz apagada, porque la verdad que mientras nosotros no perforemos, no excavemos, no instrumentemos, la verdad que es poco lo que podemos saber o podemos comprender. A mi manera, la verdad que yo creo que es la ciencia más fácil, porque está en todos lados, ¿ya? Ahora, tenemos que hacerlo complejo. ¿Por qué? Porque la verdad que conocemos muy poco del suelo. Posteriormente, posterior a esta presentación, Mauro Bolete, ¿no es cierto?, nos va a hablar sobre cómo ha sido la evolución de la mecánica de suelo o de la geotecnia en los últimos 100 años, posteriores a Terzaghi. Entonces, la verdad que dar una respuesta concisa y precisa del comportamiento real del suelo y en todas las manifestaciones y en todos los lugares es complejo, ¿ya? Ahora, la mejor definición de esto la dio el propio profesor Carl von Terzaghi, ¿no es cierto?, en el prólogo de la revista Geotechnic, donde él establece, ¿no es cierto?, que se puede concluir que la mecánica del suelo es simplemente el resultado de las dos ramas bien establecidas de la ciencia de los materiales, ¿ya? El estudio de los materiales y la mecánica aplicada, ¿ya? Él mismo establece que en la medida que los principios sean interesantes, la conclusión es correcta. ¿Dónde va a estar la diferencia? En las aplicaciones prácticas. Y fueron hombres, a través de la historia, ¿ya?, que han logrado desarrollar la mecánica del suelo, ¿no es cierto? Charles Coulomb, este ingeniero militar francés, entre los años 1700 y 1700 y fracción, ¿no es cierto? William Rankine, escocés, ¿no es cierto?, que desarrolló la teoría de los empujes, el mismo profesor Terzaghi, ¿no es cierto?, su ayudante Arthur Casagrande, que logra desarrollar los ensayos que nosotros hoy en día conocemos, el sistema de clasificación de los suelos. En España, ¿no es cierto?, el profesor José Antonio Jiménez Salas,
que es parte, ¿no es cierto?, del equipo de trabajo de Carter Sagi, cuando Terzaghi, después de desarrollar su carrera en Estados Unidos, vuelve a Viena, vuelve principalmente a Europa, y acá en el sur de Chile nosotros tenemos a nuestro profesor, que en paz descansa, ¿no es cierto?, don Luis Collarte, que desarrolló la geotecnia en todo lo que es Valdivia y la zona sur de nuestro país, ¿ya? Ahora, de esta forma tenemos el suelo, la mecánica, el laboratorio, ¿ya? Nos apoyamos de la química, la geología, la física, la geofísica, ¿no es cierto?, que esto de tratar de entender las cosas a partir de instrumentación, sin estar en contacto directo propiamente tal con el suelo, o con lo que nosotros andamos buscando, conforman la mecánica del suelo, y a partir de la mecánica del suelo, la aplicación práctica de ella es la geotecnia. Ahora, ¿para qué? Para poder utilizarlo. ¿Y lo vamos a utilizar de qué forma? Apoyado, ¿no es cierto?, en dos pilares fundamentales, que son la teoría y la práctica. Sin estos dos pilares fundamentales, la verdad que la geotecnia queda un poco endeble, ¿ya? Porque no nos tenemos que olvidar que construir, ¿ya?, es saber utilizar el ingenio para tratar de entender la naturaleza. Y la misión que cumple la geotecnia, ¿ya?, que es la aplicación práctica de la mecánica del suelo, es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Y desde la geotecnia, ser capaces de responder preguntas tan fáciles como ¿me sirve o no me sirve? ¿Resiste o no resiste? ¿Será estable? ¿Ya? ¿Colabora o no colabora? Cuando hablamos de colaborar o no colaborar, es cuando lo vemos, ¿no es cierto?, en el comportamiento dinámico que sufre la estructura, ¿ya? Y ahí nosotros montamos nuestra estructura y queremos evaluar si ocurrido un terremoto o un temblor, el suelo, ¿para quién va a apoyar a la estructura o va a apoyar al terremoto amplificando las cargas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Ya? La verdad es que el suelo, como lo dijo el mismo profesor Terzaghi, nunca es uniforme y sus propiedades cambian de punto a punto, solo que nuestro conocimiento se limita a los pocos sitios en los que las muestras han sido recogidas. Y de esta forma, como le explicaba anteriormente, la geotecnia se basa en la teoría, ¿ya?, análisis teórico basado en el comportamiento ideal del suelo, no en el comportamiento real del suelo, porque en el comportamiento real del suelo nos metemos a un área que está en desarrollo, ¿ya?, porque no se ha terminado de desarrollar, y la experiencia práctica, que la experiencia práctica es tan importante como la teoría, ya que en la experiencia práctica uno se va enfrentado a las distintas situaciones en las cuales se puede presentar la mecánica del suelo y la geotecnia. Y sobre esto nosotros vamos a colocar nuestras estructuras que cumplen la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poco de teoría, ¿no es cierto?, en esta tercera parte, ¿ya? Desde el punto de vista geológico, el profesor González de Vallejo, en España, establece que se puede definir a los suelos, ¿ya?, como agregados minerales unidos por fuerzas débiles de contacto, ¿ya? La verdad que, desde el punto de vista geológico, los suelos pasan a ser rocas sedimentarias no consolidadas, que están en un proceso de consolidación, ¿ya?, que ha sido detenido, ¿ya? Porque al terminarse el término el proceso de consolidación, pasamos a ser una roca sedimentaria consolidada, como es el caso, ¿no es cierto?, de la arenisca, ¿ya?, los conglomerados, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la geotecnia, el profesor don José Antonio Jiménez Sala, en España, en el año 1975, establece que los suelos son pseudosólidos, ¿ya?, que si bien, ¿no es cierto?, desde un punto de vista macroscópico pueden tratarse como sólidos verdaderos, exhiben propiedades que la hacen ser conjuntos particulados. Y la verdad que este concepto de los conjuntos particulados es una buena aproximación. Ahora, no exenta de problemas, ¿ya? Cuando nos movemos, ¿no es cierto?, en los límites, o cuando nosotros tomamos el suelo y lo llevamos a una condición, a un estado que puede superar el estado en el cual se comporta de forma ideal, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a tener que desclasificar los suelos. ¿Para qué? Para que a partir de su nombre nosotros podamos asignarle un nombre, para que a partir de este nombre nosotros podamos saber
qué hacemos y qué no hacemos con el suelo. ¿Para qué lo ocupamos? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Ya? ¿Existen los suelos buenos o no? ¿O existen los suelos malos? ¿Ya? Ahora, en geotecnia, la verdad que hay que tener en claro tres aspectos que afectan el comportamiento general del suelo y que vamos a aceptarlo ya como este concepto de las mentiras verdaderas, ¿ya? Porque aceptamos de que las partículas sólidas son indeformables, indestructibles, o sea, están hechas de kriptonita, ¿ya? El agua es incompresible, que el aire pesa, pero eh, el peso del aire respecto al peso de las partículas sólidas es absolutamente despreciable y absolutamente obviable de que el aire pesa. Ahora, ninguno de estos tres conceptos los vamos a considerar que, que son reales, y la verdad verdadera en las cuales se va a basar, ¿no es cierto?, y mecánica de suelo, ¿ya? Ahora, como definición, el suelo es un compuesto, está compuesto por partículas sólidas, ¿ya? Que es el esqueleto, la parte física, ¿no es cierto? El agua, el aire y los huesos de pollo, que no necesariamente son partículas sólidas, no necesariamente es agua y no necesariamente es aire, ¿ya? Son todas aquellas cosas que no necesariamente son estos tres y que en algunos casos, dada su cantidad y su disposición, no pueden causar problemas. De esta forma, nosotros podemos pensar que el suelo es un bifásico, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe una fase sólida y existe una fase de huecos. Ahora, esta fase de huecos, ¿ya?, puede estar separada en dos partes, que es la fase líquida y la fase gaseosa. Ahora, cuando el suelo está saturado, tenemos un bifásico donde todos los huecos están llenos de agua. Y, contrariamente, cuando el suelo está seco, todos nuestros huecos están llenos de aire, ¿ya? Ahora, para efectos prácticos, también podemos considerar que tenemos tres fases. Una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Y estas tres fases del suelo interactúan entre sí. Y son las interacciones que se tienen de estas tres fases las que van a gobernar el comportamiento real del suelo, ¿ya? ¿Cuál es nuestra idea de resistencia del suelo? Es que podamos tener la mayor capacidad de partículas sólidas en un volumen determinado, ¿ya? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de su diagrama de fase, ¿no es cierto?, tenemos el peso del agua, el peso de las partículas sólidas, y por el otro lado tenemos, ¿no es cierto?, el volumen del agua, el volumen del aire, porque el aire no pesa, pero sí ocupa volumen, y el volumen de las partículas sólidas, ¿ya? Entonces, en función de cómo se distribuyen e interactúan sus propiedades, ¿no es cierto?, tanto en peso como en volumen, vamos a tener propiedades que son de real interés desde el punto de vista de la mecánica del suelo y de la geotecnia, y que van a afectar la interacción, y van a afectar tanto la interacción en la etapa de diseño como posteriormente en el proceso constructivo, ¿ya? Las propiedades que vamos a poder obtener, ¿no es cierto?, principalmente son los contenidos de humedad, ¿ya? Ustedes saben que la humedad afecta, sobre todo en el proceso de compactación de los suelos, ¿ya? Cuando bajo cierto grado de humedad, las partículas, al ser compactadas, no se lubrican. A medida que yo aumento la cantidad de agua, las partículas se lubrican, por lo tanto existe una mayor trabazón, ¿ya? Y pasado cierto punto de agua, ¿no es cierto?, ya ese efecto beneficioso de la lubricación de las partículas que genera el agua no nos ayuda, no nos está ayudando, ¿ya? Otra de las propiedades importantes del suelo, ¿no es cierto?, son los límites de Attenberg, el límite líquido y el límite plástico, que genera este intervalo en el cual los suelos son moldeables y no son moldeables, la granulometría, que es la distribución porcentual de tamaño de las partículas, y que nos dice mucho, junto con los límites de Attenberg, para poder clasificar los suelos, ¿ya? Y al clasificarlos le asignamos a priori ciertas propiedades, porque lo podemos separar perfectamente en dos grandes grupos. Un grupo, ¿no es cierto?, que son los suelos granulares, ¿ya?, en la cual su resistencia se basa, ¿no es cierto?, en el esqueleto, ¿no es cierto?, o sea,
en todo aquello que tiene que ver con el ángulo de fricción interna. En cambio, los suelos finos, ya que son las partículas más pequeñitas, donde tenemos al mundo de los limos y el mundo de la arcilla, su resistencia o su capacidad estructural viene gobernada no solamente, no necesariamente por la interacción entre partículas, sino que viene gobernada, ¿no es cierto?, por estas fuerzas de adhesión o de cohesión que se presentan ya entre las partículas y su interacción con el agua, ¿ya? Ahora, otra de las propiedades importantes y que afecta directamente, ¿no es cierto?, a las carreteras es la razón de soporte de California, más conocido como el CDR, y las densidades. La verdad que el suelo tiene varias densidades, desde la densidad más liviana, que es la densidad seca, transitando, ¿no es cierto?, por la densidad natural hasta la densidad saturada, ¿ya? Ahora, es importante tener en cuenta que el módulo de corte se relaciona, ¿no es cierto?, con la densidad, ¿ya?, a través de la velocidad de propagación de la onda de corte al cuadrado, ¿ya? Y de esta forma, cuando nosotros tenemos suelos más densos, tienden a ser suelos más resistentes porque a la misma velocidad de propagación de onda de corte aumenta nuestro módulo de corte. Y al aumentar el módulo de corte, ¿no es cierto?, tenemos una mayor resistencia a el corte del suelo, ¿ya? Ahora, a partir de estos parámetros, podemos nosotros determinar las tensiones admisibles, las estabilidades, ¿ya?, y todos aquellos aspectos que nos van a interesar y que son los cuales nosotros nos vemos enfrentados en el día a día del mundo de la construcción y de la ingeniería, ¿ya? Ahora, una de las principales leyes que tiene la mecánica de suelo y la geotécnica, ¿no es cierto?, es la ley de las presiones efectivas, ¿ya? Si nosotros tomamos un elemento del suelo de un ancho S, ¿ya?, donde está interactuando la partícula sólida, ¿no es cierto?, las partículas sólidas, y esto está saturado, vamos a ver que si aplicamos una carga externa, ¿ya?, esta se va a transmitir a través de los distintos granos que forman el suelo, ¿ya?, por la zona de contacto entre las partículas una y otra, y, ¿no es cierto?, rodeando a las partículas sólidas va a estar la presión de poros ya señalada con la letra U. De esta forma, haciendo el equilibrio de fuerzas, ¿no es cierto?, la fuerza externa, ¿no es cierto?, va a ser igual a la fuerza intergranular que se genera entre las partículas, ¿no es cierto?, más ya la presión de poros multiplicado por la superficie real de la presión de poros que viene dado por la diferencia entre S menos la zona de contacto entre las partículas que hemos asignado con el valor de S minúscula. De esta forma, si nosotros esto ahora lo dividimos por la zona de estudio, podemos expresarlo en tensión en función de las presiones. De esta forma, ya a la razón entre la fuerza intergranular dividido por S, lo vamos a llamar presión intergranular o presión efectiva, y la presión total, o sea, la fuerza que está actuando sobre, ¿ya?, es la razón de la fuerza dividido por la superficie. Este término, S dividido por S minúscula, ¿ya?, que es la razón de la zona en contacto entre las partículas y la zona estudiada, la verdad que tiende a ser cero, ¿ya? Esa razón tiende a ser cero, y de esta forma nosotros podemos expresar, ¿ya?, la presión efectiva en función, ¿ya?, de la presión total menos la presión de poro, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando, dadas ciertas características, ¿no es cierto?, se presenta que la presión intersticial aumenta rápidamente sin la posibilidad de drenaje, y este aumento de la presión de poro es de forma demasiado rápida, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Llega un punto en el cual, ¿no es cierto?, si la presión de poros aumenta, pero dramáticamente, puede llegar un punto en el cual se iguale a la presión total,
De esta forma, la presión efectiva se hace cero. Y ese fenómeno es el que se conoce como la licuefacción o licuación de los suelos, y que don Gonzalo Montalva el día miércoles va a exponer, ¿ya? Y que ahí aprovecharemos de hacerle todas las preguntas que podamos, y él nos va a comentar sobre el fenómeno de la licuefacción o licuación de los suelos, ¿ya? Ahora, otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta de la mecánica del suelo, ¿no es cierto?, es este famoso criterio de rotura Mohr-Coulomb, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Que se logró determinar Coulomb, ¿no es cierto?, que la resistencia al cortante era igual, ¿no es cierto?, a la cohesión más la presión efectiva multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interna. Y estableció esta ley de rotura para los suelos, ¿ya? Y lo podemos gráficamente, se ve de esta forma, donde en la abscisa tenemos la presión efectiva, en la ordenada tenemos el esfuerzo de roce, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el criterio de Mohr-Coulomb. Pero para un cuerpo sólido, nosotros sabemos que la distribución de tensiones, tanto la tensión principal como las laterales, ¿no es cierto?, se relacionan en función de el círculo de Mohr. Y juntando, ¿no es cierto?, el criterio de Coulomb con el círculo de Mohr para el cuerpo rígido, podemos establecer, ¿no es cierto?, un criterio de rotura, que se llama criterio de rotura Mohr-Coulomb, que relaciona las tensiones principales mayores y la menor, ¿ya?, hasta lograr la rotura, ¿ya? De esta forma, a la tensión principal mayor, sigma 1 efectiva, ¿no es cierto?, que pasa a ser la tensión vertical, y sigma 3, que es la presión horizontal, cuando se va a generar la rotura en el suelo, cuando el círculo de Mohr, ¿no es cierto?, de las tensiones principales mayores y la tensión principal menor, ¿no es cierto?, se hace tangente al criterio de Coulomb. Y de esta forma nosotros podemos relacionar, para el caso con cohesión, ¿no es cierto?, la tensión principal mayor y la tensión principal menor. A través de esta expresión, aplicándole trigonometría, podemos reescribirla en función del ángulo de fricción interna, ¿no es cierto?, y las tangentes, ¿ya? De esta forma, nosotros vamos a tener, ¿ya?, dos sectores. Una zona imposible, donde el suelo no puede llegar, y una zona posible, donde el suelo transita a través de su historia y a través de la capacidad que nosotros tenemos para poder eh, 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 interactuar con sus presiones, ¿ya? Entonces tenemos una zona imposible y una zona posible, que es donde se mueve, porque cuando estos círculos de Mohr crecen, independiente de su distribución de tensiones, al hacerse tangente a la recta de Coulomb, ¿no es cierto?, el suelo rompe. Y ese es el criterio de rotura Mohr-Coulomb, y que es el que gobierna, en definitiva, el comportamiento de los suelos desde el punto de vista práctico y de su utilización y su práctica, ¿ya? Ahora, ¿ya?, vamos a tener nuestra partícula de suelo, ¿no es cierto?, en un talud o interactuando bajo nuestras fundaciones, ¿ya?, a la presión principal mayor, ¿no es cierto?, va a ser nuestra tensión vertical, y la tensión principal menor van a ser las tensiones horizontales. Y asumimos que el suelo va a estar siempre confinado, ¿no es cierto?, tanto lateralmente, ¿ya?, y verticalmente, a excepción del suelo que está en la zona superior, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el suelo está en reposo, ¿ya?, existe una relación directa para los suelos no consolidados, ¿no es cierto?, que relaciona la tensión horizontal con la tensión vertical en función del coeficiente de reposo, que de acuerdo con la fórmula de Yaki, ya es igual a 1 menos seno del ángulo de fricción interna, ¿ya? Eso es cuando el suelo está en reposo. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, el suelo está acá abajo. Aquí tenemos la tensión principal mayor, la tensión horizontal, principal horizontal, ¿no es cierto?, menor, ¿ya?
Y aquí el suelo estamos lejanos nosotros a nuestro criterio de rotura de Coulomb. Por lo tanto, aquí el suelo perfectamente no está fallando. Nosotros podemos compactar el suelo, y el suelo, al compactarlo, lo que hacemos es que trasladamos, ya, cuando nosotros compactamos los suelos, el suelo lo hacemos más denso, y la tensión vertical no es más que la densidad multiplicado por la altura. Por lo tanto, cuando nosotros compactamos, nosotros desplazamos ya nuestro círculo de Moore hacia el lado derecho. Cuando el suelo se relaja, cuando el suelo lo descompactamos, ya, que es cuando se genera una relajación horizontal progresiva hasta alcanzar la rotura, es cuando la presión horizontal, ¿no es cierto?, se mueve hacia el lado izquierdo. Y al irse moviendo hacia el lado izquierdo, manteniendo fijo la presión vertical, en un momento determinado, el estado tensional va a ser tangente a al criterio de rotura de Coulomb. Y en ese momento nuestro suelo falla. A esa falla nosotros lo conocemos como la tensión, ¿no es cierto?, del empuje activo, y se relaciona en ese estado, ¿ya?, cuando logramos la presión horizontal mínima, ¿ya?, se relaciona la tensión horizontal con la vertical, ¿ya?, a través del coeficiente de empuje activo, ¿ya?, que para suelos sin cohesión es igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi medios. Por contrapartida, ¿ya?, si ahora nosotros presionamos lateralmente de tal forma que aumentamos la presión horizontal, ¿no es cierto?, ¿ya?, hasta que en este caso nuestra presión horizontal se desplaza manteniendo fija la presión vertical, ya, en el otro sentido, ¿ya?, y van aumentando progresivamente los círculos de Moore hasta llegar a un punto nosotros en que nuestro suelo vuelve a fallar debido a la compresión horizontal que nosotros le inducimos al suelo. En ese momento vamos a obtener la presión máxima horizontal, ¿no es cierto?, y vamos a tener a nuestro suelo en un estado de pasivo, ¿ya? Y en ese momento la relación que existe entre la tensión horizontal y la vertical, ¿no es cierto?, está en función del coeficiente de empuje pasivo, que es igual a la tangente cuadrado de 45 más phi medios. Ahora, eso es desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los empujes tanto laterales, ¿no es cierto?, cuando descomprimimos o cuando comprimimos horizontalmente al suelo. Pero, ¿qué pasa cuando viene una carga sísmica? ¿Cómo se generan esos coeficientes sísmicos, tanto coeficientes sísmicos horizontales como la relación de los coeficientes sísmicos verticales? ¿Ya? Eso, ¿cómo lo podemos obtener? En función de microsonidificación, ¿no es cierto?, geológica, y análisis sísmicos más avanzados, y que el profesor David Alvarado nos va a comentar eso el día viernes, ¿ya? Y ahí aprovecharemos de hacerle todas estas preguntas respecto a los coeficientes sísmicos verticales, coeficientes sísmicos horizontales, y la forma como se puede estudiar esos coeficientes, ¿ya? Pero eso desde el punto de vista estático, pero Chile es un país sísmico. ¿Qué pasa con la clasificación sísmica de los suelos? La verdad que después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, ¿no es cierto?, el 2 de noviembre del 2011 se decreta el Decreto Supremo número 61, ¿ya?, y que fija el reglamento del diseño sísmico de los edificios. La verdad que, a mi manera de ver, se generó el mayor cambio en los últimos años en la forma de cómo se norma la clasificación sísmica de los suelos. Ya la grava siguió llamándose grava, la arena siguió llamándose arena, el limo siguió siendo limo, pero nosotros incorporamos, actualizamos nuestra normativa y exigimos para ciertos proyectos nosotros la clasificación sísmica de los suelos. Y la verdad que yo creo que cuando publican esta normativa, yo siento que al mecánico de suelo, a partir de diciembre del año 2011, se comenzó a verlo de manera distinta, ya, porque se empezó a exigir, ya, y se hizo más
más predominante la presencia de los mecánicos de suelo en los proyectos, ya que debimos incorporarle la clasificación sísmica, que ahora es un requisito. Y creo que nosotros pasamos de esto, ¿ya? Una mecánica de suelo que nos servía, que era aplicada a esto, ¿ya? Actualizamos nuestra normativa y la verdad que eh, eh, nos sirve para, nos ha servido en los últimos años para ver cómo interactúa y qué parte del suelo interactúa en el comportamiento de nuestra estructura y cómo somos capaces de entender qué va a ocurrir en el momento de que ocurra un sismo, ¿ya? Y cómo se va a comportar y cuál va a ser el desempeño real, ¿ya? Que va a tener nuestra estructura, ¿ya? Y bueno, esto el profesor Galo Valdebenito lo va a mostrar nosotros este día viernes cuando cierre la presentación, ¿vale? Ahora vimos ya algo de la teoría, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la parte práctica, ¿ya? Que la verdad que para hacer estudios geotécnicos debemos sí o sí, ya tenemos que obtener muestras y hacer ensayos, ya tanto en terreno como en el laboratorio. La verdad que una de las técnicas más comunes, ya, para poder auscultar el suelo es a través de calicatas. Estas calicatas nosotros las podemos hacer a pala y picota, ya hasta profundidades de 3 metros sin la necesidad de tener que entibar. Acá en Chile y en algunos países en Sudamérica se hacen calicatas de hasta 10 metros, ya, pero hay que tener la condición de entibar las calicatas y en el caso del sur de Chile, tener cuidado con las napas freáticas, ya, hay que agotar la napa freática, pero mayoritariamente las calicatas a pala y picota las hacemos hasta los 3 metros, ya. Cuando las calicatas son de profundidades superiores, ya, tenemos que recurrir al uso de máquinas. Eh, las mini excavadoras o los cargadores frontales con un brazo excavador nos permiten llegar hasta profundidades más o menos 3,5 metros. Ya con una retroexcavadora convencional podemos llegar hasta profundidades de 4,5 metros, 5 metros. Y si necesitamos profundidades mayores, ya tenemos que contemplar la utilización de equipos más pesados, tales como excavadoras, ¿ya? O lo que hacemos por lo general es hacer una calicata, meter la máquina dentro de esa calicata y a partir de esa calicata excavar otra vez hacia abajo. Y con eso, la verdad que podemos llegar a profundidades de 8 metros, ya. Ahora con una excavadora convencional montada sobre oruga, se pueden llegar hasta los 5,5 metros sin la necesidad de hacer este antepozo, que lo podríamos llamar, ¿ya? Pero podemos llegar sin mayor problema a calicatas de 7, 8 metros, ¿ya? Ahora, siempre y cuando tengamos el espacio suficiente para poder hacer una excavación donde podamos después meter la máquina. Otra de las técnicas que nosotros utilizamos para poder, bueno, lo bueno de las calicatas es que nosotros vemos directamente, ¿no es cierto?, los distintos estratos que conforman el suelo, podemos hacer ensayos dentro de las calicatas y podemos tomar muestras, tanto muestras alteradas como inalteradas, ¿ya? Y sabemos directamente la composición estratigráfica del suelo, que es lo importante, ¿ya? Otra técnica de ocultación, ¿ya? Y que nos permite llegar a profundidades mayores, ¿ya? Son los sondajes. La verdad que de acuerdo con lo que establece el Decreto Supremo número 61, que para la clasificación sísmica de los suelos, los sondajes los tenemos que hacer de una profundidad de 30 metros, ¿ya? Y con esto nosotros podemos obtener muestras alteradas e inalteradas, ¿no es cierto? Podemos hacer ensayos dentro del mismo sondaje. El ensayo más utilizado o más realizado es el ensayo de penetración estándar, donde se coloca una cuchara, esta que aparece aquí, ¿no es cierto? Y la golpeamos con una masa que se deja caer de cierta altura y vamos viendo el número de golpes necesarios para hacer penetrar esta cuchara. Y la verdad que una de las cosas buenas que tiene el ensayo de penetración estándar es que nos permite, a partir de sus valores, poder determinar propiedades del suelo, ya tales como
la capacidad de soporte, y está ampliamente estudiado, por lo tanto nos permite poder determinar otras propiedades en función de correlaciones que existen y que se han desarrollado en los últimos años. ¿Ya? Acá tenemos otra foto de sondaje que hemos realizado. Ahí está el grupo, las barras, ¿ya? Y todos los útiles para poder hacer el sondaje. ¿Ya? Aquí están las cajas de sondaje. ¿Ya? Que eso es lo bueno del sondaje, que lo mismo que en las caligatas, nosotros podemos ver directamente el suelo y vamos viendo que en el momento estamos viendo que está saliendo, y vamos haciendo una idea del perfil estratigráfico del terreno. ¿Ya? Otra técnica son las técnicas de los sondajes manuales. ¿Ya? Aquí estamos haciendo ahí un ensayo de penetración estándar, ¿ya? Y que esto es simplemente colocamos la cuchara, la masa, golpea y vamos contando el número de golpes, y lo hacemos de manera manual. ¿Ya? Otras técnicas también de ocultación son los conos de penetraciones, ¿no es cierto? Que tenemos los conos de penetración dinámicos, los conos de penetración estáticos, ¿ya? Y que permiten, ¿no es cierto?, en base a correlaciones, poder determinar las propiedades del suelo. ¿Ya? Acá son fotos de una investigación que hicimos dentro de la consultora, ¿ya? Donde hicimos unas correlaciones entre el cono de penetración ligero y la densidad del suelo. ¿Ya? Otra de las técnicas para poder auscultar el terreno, ¿no es cierto?, son la geofísica de superficie, que nos permite determinar la velocidad, que, como lo vamos a ver con el profesor Galo Valdebenito, y se involucra en la clasificación sísmica de los suelos. ¿Ya? Aquí podemos ver los equipos, un sismógrafo, un computador, ahí están los geófonos, ¿ya? Y los geófonos va todo unido los geófonos al sismógrafo, el sismógrafo al computador, y se toman las lecturas, ¿no es cierto?, de las fuentes pasivas, que es la vibración natural que tiene el terreno, y para nosotros, por lo menos cuando hacemos los ensayos REMI, aplicamos carga activa, ¿ya? Que nos permite obtener mayor información para abastecer al modelo. ¿Ya? Aquí estamos ahí, ¿no es cierto?, colocamos una placa metálica y le damos un golpe con una masa. ¿Ya? Ahí estamos con un querido amigo que lo invitamos una vez que hicimos un REMI en Valdivia, ¿ya? Vuestro profesor, don Marcos Cárcamo, que nos acompaña de repente cuando vamos al día a este tema de hacer el ensayo REMI. ¿Ya? Bueno, y después están, ¿no es cierto?, cuando obtenemos las muestras, los ensayos del laboratorio, que mañana don Felipe Olivares ahí nos va a explicar harto, ¿no es cierto?, pero los principales ensayos que se hacen son granulometría, límite, ya, límite líquido, límite plástico, ya, Proctor, CDR, ya. Ahora, ¿cuál es lo importante de todo esto de la teoría y la práctica, ¿no es cierto?, que al final de que nosotros estudiamos el suelo, ¿no es cierto?, hacemos las calicatas, hacemos los sondajes, hacemos los estudios sísmicos, ¿no es cierto?, la geofísica de superficie, los conos de penetración dinámicos, conos de penetración estáticos, ¿no es cierto? Podemos ya después, posteriormente, con todo este análisis, ya analizar el suelo, determinar sus propiedades, y a partir de eso conocer las características geotécnicas, ¿ya? Y que nos permiten posteriormente definir cosas tan simples como ¿qué tipo de fundación ocupamos? Fundación superficial, ¿ya? Aislada, corrida, ¿ya? Fundaciones profundas, ¿ya? Y en las fundaciones profundas, ¿qué tipo de fundación profunda colocamos? Pilotes de hormigón, pilotes de acero, ¿ya? Diámetro de los pilotes de hormigón, ¿ya? ¿Cuáles son los diámetros recomendados en función de la envergadura del tipo de la obra? ¿Ya? El espaciamiento adecuado, cuántos son la distancia entre centro a centro mínima para que no exista, ¿no es cierto?, el traslado de los bulbos de tensiones hacia el suelo. ¿Ya? Otros aspectos que tenemos que, en base a la información tanto de campo como de laboratorio, como de oficina, ya tenemos que entregar la capacidad de soporte, estática y sísmica, la clasificación sísmica, ojalá en lo posible, como lo va a ver el profesor don Carlos Valdebenito, ¿no es cierto?, ojalá que nuestro suelo no sea tipo F, ¿ya? Los coeficientes de formación, los coeficientes de empuje, activo, pasivo, reposo, coeficientes sísmicos,
¿ya? El coeficiente sísmico, ¿para qué tipo de sismo? Para el sismo máximo probable, para el sismo histórico, ¿ya? En ese análisis de zonificación particular que podemos hacer un estudio de sitio a nuestro proyecto, ¿ya? La estabilidad de los análisis de la estabilidad de taludes. La verdad que los taludes tienen estabilidades estructurales y estabilidades de erosión. Los aspectos erosivos o la inestabilidad erosiva, si no son controladas a tiempo, pueden pasar a ser inestabilidades estructurales, ¿ya? Y ahí uno tiene que tomar la decisión, ¿ya? Estos son fotos de una inestabilidad de un talud que se generó en un proyecto que nosotros estábamos viendo. Ahí ustedes pueden ver la envergadura de las grietas, ¿ya? Esta fotografía de aquí está tomada en esa zona, para que se hagan ustedes una idea de lo que deslizó o la diferencia que hay que se generó producto de una falla estructural de un talud, ¿ya? Ahora, estas estabilidades de taludes o inestabilidades de taludes tenemos que ver cómo las solucionamos, ¿ya? Principalmente cuando son inestabilidades debidas a erosión, ¿ya? Nosotros tenemos que colocar sobre la cara expuesta del talud aquellos elementos que nos permitan evitar las erosiones y ahí Iván Cañete va a estar el miércoles. Eh, yo sé que Iván Cañete de MIN va a hacer su charla sobre las columnas de grava, pero ahí a lo mejor les podríamos preguntar, porque MIN de su ámbito, ¿no es cierto?, ve aquellos productos que nos van a servir para controlar la erosión de los taludes. Ahora, cuando los problemas de los taludes no son solamente por un proceso erosivo, sino que ya son problemas estructurales, tenemos que ya pensarnos en sistemas de contención. Y esos sistemas de contención ya van a ir en función de lo que nosotros queramos o podamos hacer. Podemos tener sistemas de contención en función a muros de contención, muros de hormigón armado, muros en cantilever, o gaviones, ¿ya? O muros pantalla, o también, ¿no es cierto?, anclajes del terreno, ¿ya? O mezclas entre ellos. Aquí son unos proyectos en los cuales nosotros hemos participado, en la cual acá hubo una solución mixta, en la cual se construyó un muro de contención, de hormigón armado, y sobre el muro de contención de hormigón armado se presentaron inestabilidades estructurales y tuvimos que diseñar posteriormente un muro de gaviones. Y esta fue una solución que nosotros presentamos en otro proyecto, en el cual hicimos una mezcla entre soluciones para contener los procesos erosivos del terreno, ¿ya? Y dispusimos algo estrucpié del talud para poder darle una firmeza estructural. Aquí hay una solución mixta, ¿ya? Por otro lado también, en nuestro estudio de mecánica de suelo tenemos que mejoramiento, sustituciones, ¿ya? Las columnas de grava que la va a ver, ¿no es cierto?, don Iván Cañete el día miércoles, ¿ya? Y las columnas de módulo controlado, que también son una alternativa y que las van a ver, ¿no es cierto?, también el día miércoles con la gente de Soletanche Bachi, ¿ya? Que son alternativas a cuando se nos presentan ciertas dificultades, ¿ya?, en el suelo de fundación, ¿ya? Y que hay que evaluarla en función de la capacidad que se tenga de que realmente sean viables para nuestro proyecto. Y ahí yo creo que, mirando mi torpedo, les vamos a poder preguntar tanto a Iván Cañete de GeoPeer, las columnas de grava, que son una alternativa, y las columnas de módulo controlado, que también son una alternativa, dadas ambas las condiciones de terreno y las condiciones de nuestro proyecto, ¿ya? Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta también son las patologías geotécnicas. La verdad que las patologías geotécnicas se presentan lamentablemente en aquellos casos en los cuales sobreestimamos los parámetros geotécnicos, ¿ya? Muchas veces valorizamos las propiedades geotécnicas, valorizamos las propiedades resistentes y las propiedades desestabilizantes de los suelos, y la verdad que ese es nuestro comportamiento ideal, ¿ya? Pero en ocasiones el suelo se comporta en su comportamiento real, y cuando se comporta en su comportamiento real
Y cuando no tomamos en consideración algunos aspectos de la mecánica del suelo y de la geotecnia, se nos presentan problemas y la verdad que los problemas en mecánica del suelo, los problemas en geotecnia, son problemas difíciles de abordar. Personalmente, nosotros le decimos a nuestros clientes que eh, cuando usted construye un edificio, cuando usted construye una casa, si el revestimiento de las paredes interiores el día de mañana no le gusta, usted perfectamente lo puede quitar. Lo puede quitar y lo puede cambiar. Y la verdad que no le va a generar tantos problemas. Pero si una fundación falla, la verdad que la solución, cuando las fundaciones fallan, las soluciones no son tan fáciles y no son tan simples de poder ejecutar, ¿ya? Lo mismo pasa con el caso de los muros de contención. Un muro de contención cuando falla, la verdad que es algo terrible, ¿ya? Y que hay que saber cómo podemos evitar que estas cosas sucedan, ¿ya? Nos preguntan cuál es, yo estoy acá en Puerto Montt, cuál ha sido nuestra principal competencia los últimos 10 años, y para nosotros nuestra principal competencia siempre ha sido un caballero, un chuzo, ¿ya? Porque así es como en muchos lugares hemos hecho geotecnia. Va a lo duro, va un caballero con un chuzo y hasta donde el chuzo no rebote, ahí está duro. Pero en ocasiones, o nosotros excavamos, bajo eso no necesariamente tiene que seguir siendo duro. A lo que voy yo es que, claro, el chuzo rebota, ¿no es cierto? Pero eso no nos dice que 20 centímetros más abajo puede haber una arcilla expansiva, ¿ya? Eso lamentablemente solamente lo vamos a saber, hemos colocado nuestra estructura, nos ha pasado tener que ver proyectos de esas características que después cuando se empiezan eh, nos llaman por teléfono ya nos llaman por teléfono el caballero con el chuzo, sino que llaman a más preguntas para poder, ¿ya? Ahora, ¿por qué jugar con tierra? ¿Ya? La verdad que nosotros sentimos que lo que dice la definición de la RAE, jugar es hacer algo con alegría, con la finalidad de entretenerse, divertirse o de desarrollar determinadas capacidades. Y la verdad que, y mañana don Felipe Olivares nos va a explicar de mejor forma esto, pero eh, yo creo que a todos cuando éramos pequeños nos regalaron un baldecito con palita y este arnés. Y bueno, en el verano, este verano que pasó, no el que viene, ¿no es cierto? Me imagino que todos ustedes, espero que hayan estado, ¿no es cierto?, en una playa, no sé si en arenas finas, arenas gruesas, gravas, pero eh, uno, la mecánica del suelo y la geotecnia es un poco más intuitiva de lo que uno piensa, porque uno está en constante contacto con la tierra, ¿ya? Entonces, la verdad es que nosotros hemos participado, ya, hoy ustedes ven, ya, estos fueron los últimos alumnos en práctica que tuvimos en el verano, ya, y esta es la forma como estamos impulsando la mecánica de suelo para que los jóvenes cuando se titulen tengan 20 años de experiencia, ya, y la verdad que hemos compartido con niños y la verdad que es el mismo asombro de ellos con respecto al suelo que sentimos algunos respecto al suelo, ¿ya? Y bueno, para terminar esta exposición, porque creo que me estoy pasando de tiempo, eh, las conclusiones, ya, no todo es mentira, ya, este concepto de las mentiras verdaderas, nosotros aceptamos parte de la verdad, ya, si bien es cierto, es la ciencia más exacta después de la brujería, pero hay que tener en cuenta que si usted mezcla peras con manzana, lo único que va a obtener es un delicioso postre, ¿ya? No tiene que olvidarse que el suelo es súper simple. 3 fases: partículas sólidas, agua y aire. Ahora, cómo interactúan estas fases es donde se nos generan los problemas. Y nunca se olvide que al final de cuentas, criterio de Moore-Coulomb, ¿no es cierto?, de tensiones horizontales y tensiones verticales,
y nos movemos para donde nos movemos, ¿ya? Ahora, no tengamos miedo, ¿ya? Si cuando después usted va a ejecutar el proyecto, usted excava y encuentra algo distinto, ¿ya? No critique rápidamente al geotécnico, al mecánico de suelo. Yo siempre les digo, pesquen al mecánico de suelo, ¿ya? Llévenlo a terreno, que les dé la solución, ¿ya? Porque el suelo es heterogéneo, ¿sí? Usted tiene que partir de la base que el suelo es heterogéneo, y después que le da la solución, después si quiere lo critica, pero antes no tiene mucho sentido criticarlo antes, ¿ya? Ahora, seamos honestos, la verdad que hay que conocer nuestras capacidades, ver hasta dónde nosotros somos capaces de llegar, ¿ya? No tratemos de forzar, ¿ya?, al suelo a situaciones en las cuales vamos a colocar en riesgo el desarrollo de nuestra estructura, ¿ya? Ahora, si tienen dudas, la verdad que pidamos ayuda, seamos ahí, hay que ser honestos, pidamos ayuda, pero ojo a quien preguntamos, ¿ya? Aún queda mucho por descubrir. Yo siento que no todo está escrito ni desarrollado, ¿ya? La geotecnia, la mecánica de suelos tiene una amplia gama de aspectos que son necesarios de estudiar, de profundizar, ¿ya? Y que creo que cada vez hemos ido ampliando las fronteras. Ahí Mauro nos va a comentar qué ha pasado en los últimos 100 años. Ahora, esto se trata de jugar con tierra, pero yo siento que hay que amar el trabajo, ¿ya? Es bonito, pero apasionense con la vida, la verdad que con su vida propia, personal, familiar y de amigos, ¿ya? Y la verdad que este es ya el epílogo de la presentación, ¿ya? Si usted consulta con 3 mecánicos de suelo, ¿ya?, van a haber 5 especialistas que van a estar en desacuerdo. Y es altamente probable de que usted tenga 10 ideas o soluciones distintas, ¿ya? Y esto se debe a que, como me lo comentó en un congreso en el cual participamos y estuvimos ahí con el profesor don Luis Collarte, él establecía que el problema en ocasiones no es el problema en sí, el problema no es el suelo, no es la estructura, sino que es la forma de cómo somos capaces de explicar las soluciones, somos capaces de traducir, ¿no es cierto?, esta ciencia que es más exacta después de la brujería, y tratamos de explicarle ya a nuestros clientes, al ingeniero de proyecto, al arquitecto, al que está construyendo, cómo podemos solucionar los problemas. Entonces, el problema en cierta manera no pasa por ser de repente una patología o un problema de mecánica de suelo, sino que el problema es cómo lo explicamos, la solución, cómo lo llevamos de manera fácil y simple para que seamos capaces de entendernos. Y la verdad es que yo creo que cometemos 3 errores. ¿Ya? Un primer error muchas veces es lo que pensamos. Luego, lo que decimos, posteriormente lo que escribimos, lo que colocamos en nuestro informe de mecánica de suelo, y la verdad que si a eso usted le suma lo que se interpreta, lo que interpreta el calculista, lo que interpreta el arquitecto, lo que interpreta pues, posteriormente el equipo de construcción que va a desarrollar, la verdad que se grafica de buena forma en este chiste que fue publicado en el Journal of Soil Mechanics del ACE del año 1964 y que dice, he escatimado algo en la cimentación, pero nadie se va a enterar. Y todos conocemos, ¿no es cierto?, lo que Florencia, ¿no es cierto?, el municipio de Florencia, la Torre de Pisa, es harto ingreso a través del tiempo por los turistas que van a ver esta torre inclinada, que perfectamente se pudo haber enderezado en el año 2000, pero la verdad que no la quisieron enderezar, ¿ya? Así que, por su atención, muchísimas gracias. Esta ha sido mi ponencia de jugar con tierra, una breve introducción a la geología.